Hola, bienvenidos al canal de Tío Jimbe. De hecho, al quinto episodio de la sección Pensando Fuera de la Caja. Como saben, una sección en la que vamos a hablar con creadores de contenido de diferentes comunidades. El día de hoy tenemos a GodUsopp. Es de hecho muy reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Por muchas personas acá sobre lo que es el tema One Piece, ¿verdad? Y bueno, hola, ¿cómo estás, Usopp? Pues bien, deseando ser entrevistado. Qué bueno, sí, porque para eso estamos acá, ¿verdad? Entonces, esto va así, voy a hacerte ciertos rubros, ¿verdad? Ciertas preguntas, vamos a hablar y al final de la entrevista vas a poder hacerme una pregunta, la que sea, la que quieras, ¿ok? Entonces, empezamos acá. Entonces, ¿por qué Usopp? En sí, ¿por qué? ¿Cómo te identificas con este personaje o cuál es la historia detrás de ello? Bueno, realmente no es que me identifique con Usopp, porque yo diría que es de los personajes con los que menos me identifico. Pero la historia vino porque cuando yo me hice el canal de YouTube, justo iba en la parte de Rosa con lo de GoToShop y me hizo bastante gracia. La gente en ese entonces se veía sobre todo lo de ponerse no sé qué de punto y el nombre. Entonces dije, a ver, me hace gracia lo de GoToShop y entonces voy a ponerme Go Diusopp. Y me hizo gracia el nombre y me lo puse y hasta ahí, pues ahí vamos. Hace 2 años, tres, ¿verdad? Tres, sí. 3 años. No, qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué decides hacerte youtuber? ¿Cómo es el trasfondo? ¿Qué historia hay detrás de ello? Bueno, a ver, eso sería muchos años detrás porque yo ya tenía otros anteriores canales, pero de anime fue porque fui viendo contenido de One Piece, fue gustándome el contenido, en plan que yo consumía, y decidí hacerlo. Y luego a medida que fue pasando el tiempo, no solo me centré en One Piece, sino me centré pues en mangas que les veía futuro y que a mí me gustaban comentar y poco a poco pues fui intentando meter mi propia esencia en el contenido. Sí, es más que todo son teorías, es contenido general lo que haces, ¿verdad? Pero también vi que hacías doblaje. ¿Cómo está esto del doblaje? Cuéntame un poco. Lo del doblaje fue, de hecho, pues después de empezar en YouTube. O sea, me mencionaron en ciertos tweets de un youtuber que me ayudó a hacer doblaje, que se llama, no sé si lo conocerás, se llama Sendo Senpai. No, no tengo el placer, pero tengo que conocer. Pues me metió en un proyecto de doblar un anime que me da bastante asquete ahora mismo, que se llama Boku no Hero. Pero, pero a partir de ahí pues fui conociendo a más gente y en base a eso también lo que me ayudó fue a mejorar mi narración, porque no es lo mismo como empecé narrando que ahora mismo también. Ok, entonces, ¿en qué cambia esto de la narración o traducción en sí? Bueno, traducción no, sería doblaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sería la narración, cuentas una historia normal y con el doblaje das vida a un personaje o cómo es? Claro, la narración, a ver, no es lo mismo que dar voz a un personaje, porque la narración tienes que poner las intenciones, sí, pero no te está obligando un personaje. Yo lo que intento hacer siempre en mi canal, ahora me estoy metiendo más, por ejemplo, en el tema de hacer la voz de Asta, de que si quieres te hago un ejemplo. Ok, dale. Pues ahora toca superar nuestros límites, Capitán Yami. Algo así, por ejemplo, Vale. meterse. O sea, los videos todos son tu voz. Son mi voz, pero hay alguno que siempre intento meter una interacción del personaje. Por ejemplo, si Asta dice así, yo intento meterlo. Y últimamente me había metido en el tema de hacer no solo una pequeña interacción, sino un capítulo como tal, narrándolo así, desde el personaje. ¿Y cómo llegas a interesarte en esto del doblaje? Porque, o sea, conozco muy pocos que les interesa. No sé si conoces a Sangoro, él ama el doblaje, él es un friki del doblaje, pero acá en Latinoamérica, ¿verdad? Pero en España, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo llegas a interesarte en sí en esto?
Bueno, a mí me pasó con el tema este de lo que te digo del server. Ajá. No sé cómo hubiera sido si yo no hubiera entrado en ese server porque yo, o sea, todo lo que he aprendido de los compañeros, de los contactos como tal, no lo hubiera aprendido nunca sin lo que llega a ser YouTube y sin ese proyecto. Y a mí me empezó a interesar, cada vez fui descubriendo más facetas que tiene el doblaje, que no solo es anime. Y me fue interesando porque a mí lo que me parece el doblaje es una forma de desconectar de tú quién eres. O sea, estás interpretando a un personaje y te estás metiendo en la piel de él. No estás siendo, por ejemplo, God Usopp, estás siendo, yo qué sé, Asta de Black Clover. Y a mí ese tema me gusta mucho de, digamos, empatizar con el personaje, sentir lo que siente, expresar lo que te está expresando. Y me gusta mucho eso. Wow, qué interesante porque, bueno, yo por motivos externos crecí viendo mucho acá, ¿verdad? Es interesante acá, crecí viendo mucho doblaje español en DVDs y cosas así, porque mi padre vivió unos años allá en España. Entonces, para mí es normal y me parece que en sí es un arte, ¿verdad? Porque estás dando vida a algo que no existe, lo cual es muy, muy interesante. De Sí, de hecho es una profesión muy infravalorada. O sea, el tema de hacer doblaje es muy difícil. Yo llevo 3 años y todavía tengo fallos a la hora de hacer los personajes, que no acabo de pillarles, por ejemplo, en imagen real la boca. Así, sigue siendo difícil, es una profesión muy difícil y que por eso a mí me parece como muy respetable, porque es muy difícil de conseguir. Bueno, y bueno, con todo lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Con todo lo que está pasando del One Piece acá en Latinoamérica, para mí es una vergüenza, pero bueno. Sí, se pasaron bastante. Yo di mi opinión, siempre desde el respeto, claro, Sí, claro. porque tenía conocimientos de lo que estábamos hablando y es eso, hay gente que se ha pasado demasiado con el tema. Bueno, y hablando un poco más de lo que es tu trabajo dentro de tu canal de YouTube, ¿te concentras en Black Clover, One Piece y en esta que yo no sé cómo decirla, voy a leerla, es Shumatsu no Valkyrie o algo así? Sí, tengo ese y luego aparte de vez en cuando tengo uno que se llama Kengan, que más o menos es parecido a Shumatsu no Valkyrie. Ok, en sí, ¿por qué eliges estos o simplemente es los que te gustan y lees actualmente o hay más o pretendes meter más anime al canal? One Piece es porque es la historia desde pequeño de lo que es emocionarse cada día de verlo en la tele o así. Black Clover fue porque cuando Nanatsu acabó, un poco antes metí Black Clover porque me estaba gustando muchísimo, le veía potencial y lo subo porque aparte de crecer en base a ello es una cosa que me gusta mucho subir porque conozco de ella, puedo hablar bien de ella y está muy infravalorado. Luego Shumatsu porque me gusta mucho el tema de los dioses, de las mitologías, me encanta. Y ver ese tipo de cosas pues me gusta bastante. Y Kengan pues fue porque las peleas, o sea, no puedo evitar emocionarme con cada pelea y me gusta mucho el tema de, sobre todo, los diferentes estilos de peleas que pueden meter en un manga. Okay. ¿Alguno de estos llega a cambiar tu vida en algún aspecto? ¿Algún anime de estos, manga? Aspecto... Hombre, o modo de ver las cosas, tal vez. En lo personal, no, pero sí en modo de ver las cosas, tanto en YouTube como en conocer a gente que a día de hoy puedo decir que es maravillosa, One Piece y Black Clover. Okay. ¿Y qué cambio ha tenido en tu vida ser God Usopp? O sea, ¿qué cosas has cambiado? ¿O simplemente eres el mismo con este alter ego en YouTube, Twitter? Lo que me ha cambiado a mi YouTube es una cosa que me parece muy importante. No hago tampoco tanto vía cara a cara porque soy bastante tímido, pues, porque es la persona. Ajá. Pero sí que a la hora de expresarme por internet, a la hora de escribir más culto, porque no voy a mentir, yo diría que soy como un cateto.
Entonces, a mí a la hora de analizar y todo esto, me siento como otra persona, me siento como si estuviera siendo más culto de lo que puedo llegar a ser de normal. Y eso diría que es en lo que me ha cambiado en lo personal, hacer guiones, hacer teoría sobre todo, estudiar de los temas que me gustan. Entonces, en sí, tal vez cambia tu manera de, o sea, tu forma de sintetizar las cosas a nivel narrativo o en sí, o sea, o simplemente a nivel personal no cambia nada, es lo que estás diciendo, sino más que todo a nivel intelectual. Sí, digamos que sí, porque claro, no es lo mismo uno de los primeros análisis con uno de estos actuales, sobre todo el de Zorro. Y, o sea, estás viendo algo en, no sé, televisión o internet y estás pensando como, tal vez está pasando eso por la cabeza del personaje, etcétera, o simplemente lo ves y luego piensas en ello, o simplemente no piensas en ello. Depende de la serie, pero sí que digo que en esta que me estoy viendo que se llama Física o Química, no sé si la conocerás, ¿No? es español, pero es que siempre digo, es que esto trata muy bien estos temas, si quiere hacerlo así, o sea, me pongo a pensar más de lo que debería pensar viendo la serie. Ya, te entiendo 100%, te entiendo 100%. Y hablando un poco también del doblaje, perdón, es que yo ando por todo lado. ¿Tienes algunos otros proyectos en mente o vas de lleno? O sea, ¿quieres ser actor de doblaje o simplemente es como un hobby o cómo? De momento es un hobby porque no puedo dedicarme a ello por tener los otros estudios que tengo, pero sí que dentro de unos años o un año o dos planeo estudiar pues la profesión porque me gusta bastante, practicar en una escuela porque es algo que amo y aparte de tener los estudios que voy a tener, también está la posibilidad pues, de tener eso y quiero tenerlo. Ok. Éxitos en esos estudios. Y bueno, en sí, ¿qué es cuando hablamos de esto, de series, de doblaje, todo, un todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta en sí de una serie? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que tú dices, ok, esto es una buena serie, esto no es una buena serie? ¿Qué? Lo principal es que me entretenga. O sea, Ajá. una serie puede estar muy bien estructurada, por eso siempre me paso haciendo memes de Full Metal Alchemist Somnífero. Puede estar muy bien estructurada, bueno, tiene algunos fallos, pero si no acaba de entretener, realmente ¿de qué sirve? La función principal es entretener, que luego hay animes que entretienen y luego dices, vale, si lo vemos desde un punto más objetivo que subjetivo, es un asco, tal, pero no deja de ser un contenido de entretenimiento, nos debe entretener después de todo, no puede aburrirnos. Pero a mí me pasa que, bueno, mi anime favorito es Full Metal y me encanta, ¿verdad? Entonces por eso me río, porque he visto muchos de la comunidad que dicen que es un somnífero, que pereza, de aquí a allá, y yo digo, ok, a mí me gusta, obviamente es mi favorito, pero también este es otro tema que tengo, que sí tengo muchas cosas en contra, pero me gusta, que es Boku no Hero. Lo leo, a veces se me olvida leerlo, no es que esté muy pendiente, pero lo leo porque me entretiene. Entonces, no hay cosas así, o sea, como me gusta, como a mí, que me gusta Full Metal, leo One Piece, pero también veo Boku no Hero, no hay algo así que tú digas, ok, yo veo tal cosa porque me entretiene, pero no me gusta. Claro, o sea, yo, por ejemplo, bueno, a ver, tengo un ejemplo de que yo me vi Boku no Hero solo para criticarlo, o sea que ahí yo puedo decir otra cosa diferente, pero sí que es cierto que tiene algunos puntos, algunas series, aunque a ti te molesten, de todo el Linkin de France, que no son entretenidas ni tienen puntos buenos. O sea, que tienen puntos buenos algunas, como Boku no Hero, me puede disgustar, pero sé admitir que tiene sus puntos buenos y sus puntos entretenidos. Ok. ¿Y qué influencia ha tenido el anime en tu vida entonces? El anime, El anime pues, manga, o sea, estamos hablando de anime manga, ¿verdad? ¿Qué influencia ha tenido? ¿O simplemente es un pues, hobby? hombre, realmente es un hobby que, pues, gracias a ello, pues he conocido a bastante gente.
Y no solo eso, a la hora también de hacerme el canal de YouTube, de compartir opiniones con más gente del tema, porque no es lo mismo a lo mejor comentar tú de One Piece que comentar con una comunidad acerca de ello. No te sientes tan solitario en lo que es el mundo del manga y el anime. Y después de todo es un hobby que mucha gente disfrutamos. Entonces yo creo que eso es a lo nivel que ha afectado. Y a lo que me has dicho acá, o sea, amas hablar de esto, he visto que realmente no das tu cara, ¿verdad? En lo que es tu canal. Y esto es porque eres tímido, pero a la hora de dar una crítica o dar algo no lo eres. Entonces llega a ser God Usopp como esa parte tuya que llega a poder hacerte un poco más sociable, o simplemente es un alter ego que tienes de lo que tienes dentro, o cómo es, explícame un poco. A ver, yo God Usopp diría que no es un personaje, pero sí que es una forma de hacer cosas que yo pues no puedo hacer de normal. De normal soy bastante tímido y no es lo típico, no le abro a nadie para hablar. O sea, puede coincidir y tal, pero no es algo que suele pasar. Pero aquí, por ejemplo, sí que es más fácil expresarse con alguien, tener más amistades y ese tipo de cosas. O sea, es como que soy yo, pero pudiéndome expresar. Okay. Es como una forma de liberarte. Okay, no, a mí me pasa también, porque la verdad a mí me da vergüenza hablar con gente. Véame aquí, en YouTube, está dando la cara, pero te entiendo, y hablando un poco de esto, de la gente que tal vez, que no digamos se esconde, sino que puede, como tú lo haces, dar su opinión y todo a través de un nickname. ¿A qué crees que se debe esto de que la gente simplemente se esconde tras un alter ego o algo así para echar, ¿cómo fue que dijo Marina? Para echar mierda sobre otras personas, o sea, hablar mal de otras personas, hacer la vida imposible o funar? ¿Qué piensas tú de eso exactamente? Bueno, creo que se lo dices a una persona de las más correctas para decírselo. Pero yo diría, vale, que esto representa que al final somos un montón de gente. O sea, en el día a día sí que puedes presentar ciertas injusticias, notarlas, pero yo creo que en el tema de YouTube y todo esto se ve más presente el tema de las injusticias, sobre todo por cómo el algoritmo trata, depende de qué youtubers, depende de la persona, y sobre todo no deja de ser algo anónimo que nos podemos expresar de la forma que queramos. O sea, yo diría que parte de la culpa de que echemos mierda y todas estas cosas, yo creo que la tiene el aburrimiento también en parte. Es como una manera de llamar la atención. Bueno, no, aparte de llamar la atención, depende de cuáles no se usan, porque yo tengo que decir que a veces soy un poco bastante picante. O sea, yo no lo uso para forma de llamar la atención. Yo lo uso porque me parecen cosas injustas. Entonces me parece una forma de expresarme y siempre yo me puedo expresar como quiera, puedo tener muchas cosas, puedo tener un orgullo muy grande a lo Zoro, pero si tengo que pedir disculpas las voy a pedir. Y de hecho es algo que ya me han visto varias personas, pedir disculpas y las tengo que pedir por algo. O sea, tú no te escondes, tú simplemente dices tu opinión y si estás equivocado, perdón, o sea, estaba equivocado, lo siento. No te avergüenzas de tu opinión. No, sí, yo creo. O sea, a veces puedo ser cabezón, pero si yo creo que me he equivocado, obviamente sí voy a pedir disculpas y me voy a tragar el orgullo porque al fin y al cabo son simples palabras. O sea. Ok, y hablando un poquitito, dijiste Zoro, ok, no eres como Zoro. Ok, hablamos un poco de eso. Antes de la entrevista me dijiste que no eres fanboy de Zoro, pero llegas y hablas de él. O sea, tú llegas a respetar los puntos de vista de cada persona por lo que es ¿cómo puedo explicar? Tú no eres fanboy de ningún personaje, ¿ok? ¿Cierto? Bueno, depende
Del anime diría que fanboy no, pero me sacas a Metal Gear y entonces ahí... Okay. Ok. Entonces, del anime, ok. Pero tú llegas y tú vas a hablar cuando das tu opinión, basándonos en esto, en dar la opinión, sin lentes de ningún tipo de favoritismo. Claro, yo lo que intento, a ver, siempre es lo que digo. Yo si quiero hablar de un personaje, de lo que presenta para mí, siempre digo que es bajo mi punto de vista y tal. En el tema de los análisis de los Mugiwaras intento ser lo más objetivo posible. Por lo tanto, destaco tanto sus ventajas, o sea, sus cosas buenas, como las carencias de los personajes y del propio mundo de One Piece. En ese aspecto soy alguien que no se corta en decir lo que piensa porque le da igual. Sí, son seres que no existen. O sea, Claro. sí. Ok. Y bueno, en sí, más que todo, hablando del derecho a expresarse, que mucha gente ahora mismo no está muy de acuerdo con, ¿verdad? En sí, ¿qué opinas de lo que es esto? Hablando un poco de nuevo de doblajes, la gente que se queja de un doblaje, que no entiende el trabajo que hay atrás. O sea, ¿por qué crees que se da esto? ¿Qué crees que lo causa en sí? Pues es que es una cosa tan complicada porque lo ves desde el mundo y adentro de lo que es el doblaje y dices, pero ¿por qué este simio me está comentando esto si seguro que no sabe ni poner una voz? O sea, te paras a pensarlo y te quedas así porque es como, pero sí, amigo, tú no tendrás ni idea de lo que es una curvatura aguda o cómo cerrar las frases. Y es algo que me fascina porque vi mucho hate y es en plan, vale, tiene cosas malas, pero no debemos acosarlos tampoco. O sea, de hecho vi el doblaje de One Piece, lo vi en el canal de Dante un poco y me gustó bastantes cosas. Tiene cosas malas, obviamente, pero me gustó algunas cosillas bastante. Y no sé por qué la gente suele tirar tanto hate, pero no solo hate en plan, vale, es muy malo. Eso realmente tampoco es que esté mal. Sí, si algo no te gusta, lo dices. Claro. O sea, lo que está mal es acosar el trabajo de la persona, porque no sabemos lo que hay detrás, la dirección, que realmente no van a tener ellos culpa. Esto en parte es culpa de la dirección de las voces, no solo de los actores. Los actores se centran en lo que ellos les dicen. Entonces, tú sí sabes cómo es que funciona este mundo del doblaje. Bueno, me dijiste que sabes un poco. ¿Sabes a nivel profesional cómo es que se hace? ¿O a nivel amateur? A nivel profesional por cierta gente. Por mí mismo no, porque todavía no he podido por el tema de los estudios. No puedo compaginar. Ok. Entonces, pero sí sabes, entonces hablas de que hay un director, de que hay acá. ¿Esto cómo funciona entonces? Hay un director de doblaje que te dice, quiero que la voz de este personaje sea así, así, así. ¿No es culpa entonces del doblador, o sea, del actor de voz, actora de voz? Claro, esto, a ver, dependiendo del doblaje, pero en la mayoría siempre hay una persona detrás que es el cliente que te está diciendo cómo quiere esa voz, cómo quiere que la interpretes y cómo quiere que den los sentimientos del personaje. Entonces, no es culpa de los actores pueden hacerlo mal porque no sean tan buenos, pero al final es la propia dirección la que elige la voz y la que elige cómo debe actuar esa escena. Ok. Bueno, yo no sabía eso. Yo pensaba que era que cada actor llegaba, le daba la voz que quería y vámonos, así queda. Ok, no, hay un trabajo muy grande detrás. Claro, están los guionistas, está el director, el cliente, bueno. Okay. Bueno, y en sí, vamos ya a dar esto acá casi por terminado, porque me gusta que seas conciso en las respuestas y estás dando tu punto de vista, lo que es súper importante. En sí, te agradezco mucho por eso. Y cuéntame un poco, Usopp, ¿qué es lo que más amas de tu canal? ¿Qué es el logro más grande que has tenido según tú personalmente? ¿El logro más grande? O sea, ¿te refieres a tema de vídeos o te refieres al tema personal, que tú digas, hombre, esto, o sea, qué bueno.
Por ejemplo, yo voy a darte un ejemplo para que entiendas. El poder estar hablando contigo para mí es un logro. El poder hablar con Sangoro, Cazador, con Marina, con Murasaki y así. Poder hablar, compartir puntos de vista, para mí es un logro personal. Obviamente amo que ese tipo de cosas estén en el canal, pero para mí es un logro personal conocer a esta gente que me gusta esos puntos de vista, que hablan, que en tu caso tienes esto de que quieres ser actor de doblaje o estás en proceso de, lo cual es excelente porque yo aprendo, pero en sí tú personalmente, ¿cuál es el logro más grande que has tenido con tu canal o que tú pienses que has recibido? Yo creo que es típico y alguno lo habrá dicho, pero es formar una comunidad que te escuche. O sea, al fin y al cabo, aunque sea una persona que me diga un comentario positivo, me alegra muchísimo. Luego sí que le presto atención a haters, que no debería hacerlo, pero bueno. Pero se suele caer en la tentativa. Pero un comentario positivo de esto me ha gustado así motiva muchísimo en tu día a día. Puedes pasar un día malo, que tú hayas subido un vídeo anterior y te llegue un comentario diciendo qué buen vídeo, gracias por subir, estaré atento al próximo, así, que te acaba motivando la mañana. O sea, formar una comunidad es bastante bonito siempre que no sea tóxica. Obvio. Y compartir gustos y opiniones siempre es bueno. Ok, y entonces esa es tu mayor inspiración, tus mismos viewers, o sea, la gente que ve tu contenido. Claro, al fin y al cabo son lo que me motivan. Yo muchas veces sí que me he planteado dejar YouTube por el tema de cómo le ha ido al canal y tal, pero al fin y al cabo no lo dejo, y lo dije de hecho en Twitter el otro día, porque veo que hay alguien que espera mis vídeos, veo que hay alguien ilusionado porque suba algo, y eso es algo difícil de conseguir y que a la vez te motiva a seguir subiendo contenido al final. Qué noble porque otro ya hubiera dejado eso, ya hubiera dicho, bueno, esto no sirve, adiós, ¿verdad? Pero qué bueno que pienses de esa manera, y no, de verdad, muy, muy agradecido contigo, porque has logrado despertar en mí ese, por decirlo así, esa manera de tal vez entender que alguien detrás de un nick está tratando simplemente de dar su opinión. No está tratando de molestar a nadie, y es sumamente excelente. Y bueno, vamos con las últimas 3 preguntas de lo que es acá el canal. Se los hago a todos, así que bueno, al día de hoy, si tú yo de niño o sea, si tú de niño te vieras ahora mismo, ¿estarías orgulloso de la persona que has llegado a ser? Depende de qué cosas no, pero otras sí. Yo creo que sí que estaría orgulloso de ver el proceso de evolución de cómo se acaba haciendo el contenido, de pasar de hacer un contenido mediocre a intentar hacer un contenido algo más currado, que se disfrute más de hacer y que no sea un contenido al final rápido por puras visitas. Sí, contenido chatarra. Ok. ¿Y cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño. Yo diría que mi mayor sueño sería pues hacer una voz, sería en el tema de doblaje, hacer una voz de un personaje anime que a mí me guste demasiado. Si algún día, por ejemplo, se dobla One Piece, mi sueño ahí sería ser la voz de Trafalgar Law. Y me gustaría bastante, porque la gente dice que me queda bien, me gustaría bastante. Yo no lo he dicho, pero a mí me encantaría hacer la voz de Brook. Es un personaje. Y la he practicado, creo. Es que yo sí que no lo sé interpretar, Brook, porque es un personaje muy difícil, cómico. Ay, es que a mí me encanta. Y lo haría, pero me da mucha vergüenza, entonces no. Tal vez cuando haga un directo en el canal lo haga. Okay. Tienes que decir la frase de Nami, ¿me enseñas las panties? Algo así. No tengo tanto poder en mi voz, pero yo, como te dije, hoy aprendí
que hay muchas cosas que debo cambiar, porque tu voz ahora y la voz que hiciste cuando hablamos de lo que era el doblaje fueron muy diferentes, eran dos personas completamente, entonces es interesante. Hay muchas cosas que mejorar. Y entonces acá para ya terminar con lo que son las preguntas hacia ti, en sí, al final del día, después de que terminas todo esto, de que sales de YouTube, que quitas los cascos, ¿verdad? ¿Quién es God Usopp al final del día? Pues al final no deja de ser un adolescente, porque es lo que soy, que se la quiere pasar jugando videojuegos, que se quiere centrar algunas veces en los estudios y que no deja de ser al final alguien que intenta pasárselo bien. O sea, muchas veces mi personalidad en YouTube, en mi cuenta, no es lo mismo que mi personalidad real. O sea, intento siempre pues estar con los amigos así de risas y tal, pero al final también somos personas y también tenemos nuestros momentos duros y intentamos aliviarlo también haciendo vídeos, que es una forma de escapar también de las situaciones así. Okay. Entonces, en sí, el señor Usopp es un adolescente que trata de salir tal vez de la realidad a través de sus videos. Ok, no, eso es interesante y es bueno poder expresarse. De verdad, muchas gracias por el tiempo que te tomas para estar acá. Sé que tal vez no lo sepan cuando estén viendo este video, va a ser bien temprano en España, pero ahora mismo son como las 2, casi 3 de la madrugada y él está acá. Entonces, muchas gracias de verdad por tomarte el tiempo de hablar conmigo, tomarte el tiempo de responder estas preguntas y de verdad, no sé si antes de terminar tienes algo más que decir antes de que hagas la última pregunta. No puedo dejarlo, tengo que decirlo. Así no. Es mi pana, Black Clover Besto Shonen. Ok. Entonces, dime, ¿cuál sería la pregunta que tienes para mí? La que sea, la que quieras. Es muy difícil de pensar porque... Bueno, la tengo. Dale. ¿Zoro antes del time skip o Sanji después del time skip? Ah, no, hombre, Sanji después del time skip. Claro. Zoro dejó de ser el personaje que era. No, pero te digo en plan... o sea, solo si comparas como personaje, ¿vale? A Zoro antes del time skip, no vale el de después, solo vale el de antes. Y Sanji no, solo vale el de antes. Solo el de antes, Zoro, claro. Así me gusta, así claro. No, es que es otro. Ahora es muy serio, no se ríe casi. Así me gusta. Pues bueno, de verdad, muchas gracias por estar acá viendo este video o escuchándolo en el podcast. Y bueno, como siempre digo, espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, cuando sea que lo estén viendo. Recuerden que siempre van a ser bienvenidos.